clase de hoy día es psicología de la afectividad. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es afectividad. Cuando hablamos de afectividad, este es un concepto global que involucra ¿qué? Involucra la vida afectiva. Es un acontecimiento tal como dice que es psíquico, no es algo que se pueda como analizar de cierta manera más concreta. Tiene que ver, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestra experiencia subjetiva, con cómo nos sentimos, esto se puede comunicar a la vez de manera verbal, pero también uno puede observarlo en otras personas a través de su lenguaje no verbal. La vida afectiva, la afectividad es fundamental. ¿Para qué? Para nosotros, en torno a que esto afecta toda nuestra personalidad, afecta nuestra manera de ser y obviamente nuestras conductas. Tal como hablamos, la vida afectiva o la afectividad es un concepto macro, global, el cual está conformado por, podríamos decir, por ciertos conceptos, digamos, que se desprenden, que también es importante entenderlo para que no se confunda. Por ejemplo, emoción. La emoción es una reacción que es momentánea, que muchas veces de gran intensidad y es fugaz, y es como, ya, no sé, por ejemplo, uno va caminando, de repente pasa algo gracioso y ¿qué hace uno? Uno se ríe, ¿ya? O uno ve de repente en la tele algo que le da pena y puede que a lo mejor caiga en una lágrima, pero es algo como momentáneo, es algo como, a veces como intenso, pero es de corto tiempo, es una reacción, ¿sí? Frente a un estímulo que puede ser externo o un estímulo interno, que puede tener que ver con nuestros pensamientos, etc. Ya. Y obviamente que esa emoción es evidente. Ya nosotros estamos de repente en la calle, vemos a alguien riéndose de manera como muy, muy contagiosa, pero es una risa que sí, contagiosa, pero es digamos, corta, digamos. O, por ejemplo, alguien se enoja de repente, llega a golpear la mesa, ya, esa emoción, pero es una emoción corta, no es que la persona viva todos los días, o su conducta, digamos, por decirlo así, bueno, hay excepciones, sea así, siempre como mal genio o irritable. Sentimiento. Los sentimientos son un poco más estables y más duraderos. Se dan cuenta que el anterior es de corta duración. Los sentimientos son un poquito más estables y más duraderos en el tiempo. Por ejemplo, tal como dice ahí, la muerte de un ser querido no va a generar una emoción. ¿Por qué? Porque la muerte es un proceso que en general sobrelleva un poco más de tiempo. Por lo tanto, no es que uno tenga pena solamente en un periodo de tiempo. No, aquí el sentimiento va a ser de pena o tristeza, pero se va a mantener, digamos, puede ser por 6 meses, un año, etcétera. Depende de cada uno. Cuando hablamos de estado de ánimo o humor, ¿ya? Aquí este es digamos, como un afecto que es permanente o basal. Esto es lo que en general nos describe a nosotros. Cada uno de nosotros tiene como un estado de ánimo basal, ¿sí? Que puede ser, tal como les digo, puede ser muchas veces como que predomina más la pena, la tristeza, puede ser personas más alegres, etc. El cambio del estado de ánimo es un cambio que compromete el sentimiento y las emociones. Puede comprometer aspectos fisiológicos, el apetito, el sueño o la sexualidad. Tal como dice ahí, nuestro estado de ánimo o humor aquí compromete no solamente, no es una reacción corta, no es algo que tenga que ver con un proceso, sino que aquí en general nuestro estado de ánimo, si cambia, ya por ejemplo en general nosotros somos personas que somos más bien alegres, pero si nuestro estado de ánimo cambia, podría afectar ¿qué? El apetito, aumentarlo o disminuirlo. Podría afectar el sueño, ya quizás antes dormíamos 8 horas, y por una causa X nuestro estado de ánimo se vio afectado. Ahora vamos a dormir quizás 2 horas, o vamos a dormir 10 horas más de lo normal. La sexualidad también, quizás ya no sentimos placer como antes, ¿ya? Las dos principales, ¿qué es lo que afecta a nuestro estado de ánimo? La depresión o la manía, que también es un componente que tiene que ver de ser bipolar. Principales estados afectivos.
Aquí más que nada quiero referirme, porque son muchos, pero quiero referirme tal como digo yo más que nada a lo que tenga que ver con ansiedad y en general como con la parte, con el estado más episodios depresivos. Cuando hablamos de ansiedad, es un estado emocional desagradable, ¿cierto? ¿Quién no ha sentido ansiedad ahora en este tiempo de pandemia? Sin embargo, ya esto nos produce ¿qué? Nos produce que estemos más atentos, que estemos más alerta, que es difícil que alguien ansioso tenga sueño, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente esto nos provoca estar así como pendiente por si pasa algo, estar atento, ¿ya? Nos provoca a veces un poco de taquicardia, un poco de palpitación, y nos provoca cierta inquietud. Sin embargo, uno podría decir, ¿cuándo esto pasa a ser patológico? Bueno, aquí está la respuesta. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ansiedad normal, no sé, por ejemplo, pensemos terminamos la universidad y tenemos que hacer nuestro examen de grado ya la próxima semana. Obviamente, cuando nos dicen, sí, la próxima semana tienen que rendir su examen de grado para ya final, o defensa de tesis, etcétera, ¿ya? Eso nos va a provocar una ansiedad, es normal. A todos nos va a provocar. No podemos decir, ah, no, yo estoy tranquila, a mí no me pasa nada. No, ya nos va a provocar. Pero en este caso, ¿hay un gatillante claro? Sí, el dar el examen de grado. Por lo tanto, ¿debería existir una reacción ansiosa adaptativa? Sí. ¿Hay un impacto en la funcionalidad? ¿Ya? A veces puede ser limitado o transitorio. Es decir, de aquí que nosotros rindamos el examen de grado, puede ser que yo en algunos momentos me levante en la mañana, me siento un poco ansiosa, me angustia un poco, ay, que voy a tener el examen de grado, ¿qué pasa si me va mal? Me da un poco, y me empieza a dar un poco de taquicardia, me pongo a poner intranquila, pero durante la tarde eso va disminuyendo, ¿sí? Intensidad, tal como dice aquí, es leve, moderado. Lo mismo, yo pienso en mi examen de grado, que es la próxima semana, ¿qué me va a provocar? Un poco quizás de inquietud, pero no una inquietud que impida dormir, que me impida comer, ¿ya? O que me impida disfrutar, tal como decía, de la sexualidad. Lo otro, la duración es proporcional. Y cuando yo doy mi examen de grado, todo lo anterior, digamos, vuelve a la normalidad. Aspectos fisiológicos a veces llegan a ser muy leves, tal como yo les digo, puede haber cierta intranquilidad, puede ser que de repente en la noche me despierto pensando qué va a pasar en mi examen de grado, cómo lo voy a hacer, etcétera, pero después de eso vuelvo a dormir. Pero cuando hablamos de una reacción desadaptativa o de una ansiedad patológica, la cual no es normal y que aquí nosotros tendríamos que consultar a un especialista, cuando ya existe un gatillante, pero muchas veces este gatillante puede ser lo mismo, examen de grado, pero yo aquí ya no puedo dormir, estoy comiendo el doble, incluso muchas veces esto me produce como y tanta intranquilidad que camino en la noche, me paso rollo y pienso, entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser tanto si esto es un examen de grado? Entonces uno dice, no es proporcional la ansiedad que está teniendo. No está durmiendo, ya, no duerme nada, o duerme 1 o 2 horas, o tiene que tomar pastillas para dormir. Más encima, está comiendo el doble, está irritable. Entonces, después da su examen de grado y continúa con este estado de ansiedad. Entonces, en ese caso ya no es normal. Bueno, si hablamos por el otro lado de la depresión o un ánimo depresivo, ¿a qué nos referimos? Aquí el estado de ánimo disminuye. He vivido el sujeto piensa que en esta parte, tanto en lo cognitivo, en lo fisiológico, a él lo invade este sentimiento de tristeza. Y esto le afecta no solamente el que se sienta como con pena, sino que también el individuo tiene disminuida o enlentecida su capacidad de concentración, la capacidad de atención, y muchas veces también tiene que ver, afecta, como dijimos delante, el ciclo del sueño, la alimentación, la sexualidad. La anedonia, un concepto que quiero más que nada que lo aprendan, por si lo escuchan en algún momento, tiene que ver con perder la capacidad de sentir placer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo, Andrea, a mí me genera placer, ¿ya?
y me motiva y me entusiasma el hecho quizás de hacer ejercicio, ¿ya? Entonces me entusiasma tener que hacer ejercicio, me genera placer. Es un momento que yo disfruto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo caigo en una depresión? Si yo estuviese con depresión, uno de los síntomas, digamos, es la anedonia. Yo en ese momento con depresión, a mí me dirían, ¿vamos a hacer ejercicio? No, no tengo ganas, no quiero, estoy bien así, voy a quedar mirando tele, no tengo ganas de hacer nada, ¿ya? Entonces, esa es la anedonia. Lo que antes uno tenía como, se sentía en general como le gustaba, te motivaba, ahora con este estado depresivo se pierde esa capacidad. Aquí un resumen. Cuando hablamos en general de los síndromes afectivos, que ya nos vamos acercando, estamos hablando de, por ejemplo, el depresivo, tal como hablamos delante, todo lo que tenga que ver con depresión está disminuido. Es decir, cuando hablamos de timia, hablamos de ánimo. El ánimo, disminuido. La cognición, todo lo que tenga que ver con la capacidad de atención, concentración, la capacidad de aprendizaje, todo está disminuida en pacientes depresivos. La psicomotricidad, todo está más enlentecido. Son pacientes que hablan mucho más lento, que caminan incluso más lento, ¿ya? Es decir, todo su cuerpo en general está comprometido con esta sensación de tristeza, de desánimo, etc. Y los ciclos biológicos están comprometidos. El sueño puede ser que tenga más sueño por lo general, la alimentación puede ser que tenga más ganas de comer o a veces menos. Y la libido generalmente está disminuida. ¿Qué pasa, por ejemplo, por lo contrario? Cuando hablamos de un paciente bipolar. El paciente bipolar es un paciente que, como dice ahí, bipolar, 2, ¿ya? Bi. Entonces, el paciente bipolar, por lo general, para que lo entiendan sin grandes rasgos, es un paciente que tiene, por decir así, como que fluctúa entre dos estados de ánimo. Fluctúa entre un estado de ánimo maníaco y fluctúa a un estado de ánimo depresivo. ¿Ya? Entonces, generalmente como que puede estar un periodo depresivo y de ahí puede estar un periodo maníaco. A veces predomina más lo maníaco o lo hipomaníaco, ¿ya? De ahí vamos a ir entendiendo un poco más. Cuando hablamos en general de maníaco, ¿ya? En general todo está aumentado, es lo contrario del depresivo. Un paciente maníaco, un paciente que está dentro del, digamos por decirlo así, del trastorno bipolar, un paciente maníaco es que está el ánimo aumentado. Son pacientes que ustedes lo ven y son pacientes que el ánimo es un ánimo alegre, están como vivaces, están la parte de la cognición, están atentos, ya muchas veces están como pendientes de muchos estímulos a la vez, su capacidad de concentración está un poco disminuida porque ellos fluctúan rápidamente de una idea a otra. La psicomotricidad también está aumentada, ellos son como de movimientos mucho más enérgicos, caminan rápido, hablan muy rápido, y lo otro, los ciclos biológicos, el sueño, no duermen casi nada, ¿ya? Algunos duermen 3, 4 horas, la alimentación también está disminuida, y la libido está aumentada. Cuando hablamos de nicto, es cuando ya están generalmente, el paciente bipolar tiene que ver, tiene un poco de depresión, por decirlo así, y alterna con un poco de manía. Aquí un poco más como para que entiendan ciertos conceptos. Cuando hablan de depresión, ya recuerden que es síntomas con un periodo más o menos mínimo, tiene que haber 2 semanas. No es que, por ejemplo, uno esté con un ánimo depresivo 2, 3 días o estás con depresión. En general, se sugiere que por lo menos 2 semanas con este ánimo bajo, ya más encima también tiene que tener, perder que dijimos la anedonia, acuérdense la anedonia. Entonces, si vemos una persona con un ánimo bajo, por lo menos 2 semanas, con esta anedonia por 2 semanas, más encima también podemos decir que se ve alterado su peso, el sueño, ¿ya? Y muchas veces vemos también como pérdida de energía, como enlentecido, y si le sumamos a eso este sentimiento como de culpa, de atribuirse todo lo que pasa en el mundo a él, quizás lo que pasó en el pasado como su responsabilidad, de sentirse inútil, ¿ya? O de minusvalía, ese podríamos hablar de que es un paciente, de acuerdo al criterio diagnóstico, ya que se utiliza de una depresión.
Cuando hablamos de distimia también es un paciente que también está como con el ánimo bajo, ya que también uno lo podría ver, pero son pacientes que están alrededor de 2 años con este ánimo bajo. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo va a estar con depresión por 2 años? Sí, pero es un cuadro un poco más leve, ¿ya? Un cuadro un poco más leve, como dice ahí, crónicamente, por mucho tiempo, ha sido depresivo, ¿ya? También le afecta el apetito, muchas veces está como con insomnio o a veces duerme más de lo normal. También hay una falta de energía. Son pacientes también con baja autoestima, tienen dificultad muchas veces para concentrarse, sentimientos también de desesperanza, ¿ya? Pero eso es lo que les decía, es mucho más leve. Cuando hablamos de un bipolar, el bipolar en general, también ellos tienen periodo de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado. Cuando hablamos de elevado como eufórico, como contento, como ya expansivo, después pueden estar a veces irritables. Y otras veces también pueden ser, y bueno, también persisten en este tipo de cuadros los bipolares, tal como les decía, son pacientes como ya muy expansivos, son contagiosos, muy enérgicos, ya hablan rápido, no necesitan dormir ellos, según ellos, porque tienen tantos proyectos, tantas en ideas, y de repente como que hay cierta como componente de grandiosidad muchas veces frente a lo que dicen. También hay, por ejemplo, se distraen fácilmente, tal como les dije, como que saltan de una idea a otra, es difícil captar a veces muy bien con lo que están hablando, y muchas veces es como que realizan muchas actividades que son, como que la energía, es como que estuviesen siempre arriba de la pelota, la energía no se les acaba nunca, trabajan todo el día, son muy trabajólicos, llenos de proyectos todo el día, después de ahí muchas veces hacen cosas que, no sé, le producen placer, puede ser que de ahí se van a un happy hour, después de ahí salen, van a una disco, después duermen 2 horas y después vuelven a trabajar con ideas y proyectos, amanecen a las 7, 8 de la mañana trabajando, ¿ya? Ya, vamos ahora a uno de los cuadros, digamos, que podríamos decir que pertenece a los trastornos de ansiedad. Dentro de estos tenemos trastornos de pánico. Esto lo digo, más que nada lo estoy pasando, porque también es un cuadro frecuente. Trastorno de pánico puede ser entendido como una enfermedad en el cual el sistema de alarma de nuestro organismo se activa sin razón aparente muchas veces. Es un trastorno de ansiedad, también causa ataques de pánico. Entonces, el trastorno de pánico está formado por ataques de pánico o también crisis de pánico o crisis de angustia, que tiene diferentes nombres de acuerdo a como uno le diga. ¿Qué son qué? Sensaciones repentinas de terror. Yo creo que alguno de ustedes, ¿quién no recuerda algún compañero de curso o compañera de curso o algún amigo que le dice, sí, a mí me dan crisis de pánico, ¿sí? O tomo estos medicamentos o voy a control porque me dan crisis de angustia, que es lo mismo. Entonces, ¿qué son las crisis de angustia, crisis de pánico, crisis de terror? Depende de cómo uno las defina. Tienen inicio brusco, tal como les digo, de repente aparecen y a veces son inesperadas, como que uno no es que uno se proponga tener una crisis de pánico. Terminan bruscamente, ya, duran a veces minutos, rara vez horas, generalmente es corta. Y lo que produce estas crisis son el terror a morir, ya como que les va a dar un infarto, que se van a morir o que se van a volver locos. Por eso se llama crisis de pánico, ¿ya? Porque son crisis que están como pensando en lo peor. Tal como dice aquí, uno se siente, primero aquí, hay algo que lo desencadena, ¿ya? Por lo general, puede ser interno, de repente algún pensamiento, algo que me está generando cierta angustia, o angustia o ansiedad. Luego de eso, ¿qué es lo que pasa? Le sigo dando vuelta y sin querer empiezo a generar, empieza a dar temor. Empiezo a sentir de repente un poco, y este temor va aumentando. Va aumentando. ¿Y qué pasa cuando uno se pone un poco ansioso? Ya empieza quizás a aumentar el pulso. Ya empiezo como que mis signos vitales empiezan a activarse. Me empiezo a poner más atenta a lo que me pasa en mi cuerpo. Después, esto ya no es solamente como ansiedad, sino que empieza a pasar casi a temor y casi a pánico. Por lo tanto, estoy alerta a mis sensaciones corporales. Me empiezo a pensar, uy, el corazón me está latiendo más rápido.
uy, el corazón como que está latiendo fuerte, me está provocando molestias para respirar, me siento ahogada, me siento ahogada, me cuesta respirar, hoy casi no tengo saliva, y uno se sigue, está ensimismada en sus sensaciones corporales, en lo que está pasando en tu fisiología, ¿ya? Y siguen cada vez más pendientes de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Te da terror. ¿Por qué? Después empiezan los músculos a fatigarse. Tal como dice aquí, falta de aliento, comienza la ansiedad, tu respiración se acelera, los músculos se empiezan a fatigar. Empieza a decir, uy, ya no estoy sintiendo el brazo izquierdo. Y el brazo derecho tampoco. Como que siento los músculos cansados. Estoy sintiendo las piernas agotadas. Y de a poco tú te empiezas, como diría uno, a psicosear. ¿Ya? Como en la jerga. Y al pasar eso, ¿qué pasa? Tienes como la sensación de que te vas a morir, ¿ya? Empiezas a pensar de que te vas a morir, o estás pensando muchas veces que te vas a volver loco, o que te va a dar un infarto. Entonces empieza todo eso y en general empieza a ensimismar, y eso es como, ¿qué pasa con eso? Muchas veces tú estás tan ensimismada que lo único que quieres es como salir corriendo, como arrancar. Ya, ¿cuáles son las causas del trastorno de pánico? Biológicas, pueden ser. Existen evidencias que apoyan que existe una desregulación de las funciones del sistema nervioso central, y también pueden ser causas psicológicas, donde las personas con trastorno de pánico parecen tolerar con mayor dificultad situaciones en las que se ven amenazadas sus relaciones interpersonales importantes. ¿Qué factores pueden facilitar el que nos ocurra una crisis de pánico? Consumo de cocaína y marihuana, consumo excesivo de alcohol, síndrome de privación de alcohol, consumo de pastillas para adelgazar, porque una vez no sabe qué es lo que podría estar tomando. Consumo muchas veces excesivo de cafeína, ¿ya? Aquí también habría que darle cafeína, Coca-Cola y a veces energizante, esta bebida energizante. Consumo de tabaco, ya no hablamos solo de cigarrillos. Enfermedades físicas, muchas veces algo que tenga que ver con la tiroides, lo que tenga que ver con la presión arterial, con el control de la glicemia, asma bronquial y trastornos a veces del ritmo cardíaco. Ejercicio físico muy extenuante, trasnochar en exceso, demasiados carretes y situaciones de vida muy estresantes. Tal como dice aquí, nosotros cuando estamos con una crisis de pánico o crisis de angustia, como ustedes quieran decir, ya vamos a tener variados sintomatología. Ustedes van a decir, ay, pero a mi amiga le da mareo y como que si quiere desmayar. Puede ser. No, ustedes van a decir, no, ella como que generalmente tiene sudoración. También puede ser. Temblor, escalofrío. Empieza como a tener hormigueo de su cuerpo, como que siente como un hormigueo, ¿ya? O otras como empieza a tener frío, y empieza a tener calor, empieza a darle escalofrío, pueden tener náusea, ¿ya? Pueden pasar, ya. Y los síntomas emocionales son, ¿usted qué le pasa? Le van a decir, tengo miedo a morirme, miedo a perder el control, sensación de irrealidad, ¿ya? Palpitaciones, van a tener malestar, sensación de ahogo, de falta de aire, etc. ¿Cuál es el tratamiento para un trastorno de pánico? Lo más efectivo en general, en caso de que necesite medicamento, consulta a un psiquiatra, ¿sí? Para psicoterapia, consulta a un psicólogo y una adecuada educación acerca del trastorno. ¿A qué me refiero? En general, un paciente con un ataque de pánico o crisis de pánico, etc., estas pacientes ustedes tienen que tratar cuando estén frente a una, ya sea en un colegio, en un CEFAM o en general una amiga, tratar de que la paciente, imagínense, la paciente está en una ansiedad, así como si hablamos de 0 a 10, en 10. Está muy angustiada, muy ansiosa. Está como casi con pánico. Por lo tanto, lo que tienen que pensar es que está, aparte de eso, está ensimismada en ese pánico, en ese terror, ¿ya? Y la paciente lo único que está pensando es lo peor. ¿Qué es lo peor para ella? Morirse, otras pueden ser volverse loco, etc. Y está también muy concentrada en sus sensaciones corporales. Por lo tanto, es importante que ustedes traten de alguna manera, sacarla de ese ensimismamiento, ¿ya? Y llevarlas con ustedes. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen que tratar de acercarse y decirle, no, en general todo va a estar bien, yo estoy aquí contigo, concéntrate en mí,
tratemos de respirar. Lo fundamental es que respire, porque la paciente se va a sentir ahogada, como que le falta el aire, como que no puede, ustedes sí puedes respirar. Ya, concéntrate, respiremos. Bota, y tienen que hacerlo juntos. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Si no funciona, tratar de decirle que apriete. Muchas veces, por ejemplo, puede ser que esté agarrada de algo, aprieta fuerte. Suéltalo de a poquito, empieza a soltarlo, empieza a soltarlo, empieza a soltar. Aprieta, relaja, ¿ya? Ejercicios como de relajación muscular, ¿ya? Ejercicios de respiración le ayudan mucho. ¿Por qué? Porque en ese momento la van a sacar de sus pensamientos de que se va a morir y se va a concentrar en ustedes, ¿ya? Ese es uno de los general, uno de los primeros que queda atrás. Obviamente, darle espacio, no dejarla sola, ¿ya? Esas son algunas de las indicaciones cuando hay una crisis de pánico. Bueno, eso en general es como lo último que me quedaba pendiente, ¿ya? Espero que les haya servido.